buenas noches, bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera, el programa que hacemos en vivo todas las noches aquí en la red. Podría haber partido el programa diciendo en nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Eso es lo que dicen los diputados cada vez que se abre una sesión y es lo que busca eliminar un proyecto de ley. Tenemos una discusión al respecto, queremos incorporarlos a ustedes, hacemos una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta, vamos a hablar sobre el proyecto de ley que busca quitar las alusiones religiosas al momento, por ejemplo, de abrir las sesiones en la Cámara de Diputados y en las comisiones. Ojo con eso. ¿Con quién estamos? Con la creadora del proyecto, es la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por venir. Bien, ¿cómo está? Muy bien. Y estamos también con el capellán de la Universidad Católica, Hugo Tagle. Él es sacerdote y que nos acompaña aquí también, sacerdote católico, nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo está, Hugo? Muy bien, Beatriz, muchas gracias por invitarme. Sí. ¿Por qué la idea de quitar esta alusión religiosa y para ser bien precisa, se dice, como lo decíamos antes, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión? ¿Cuál es la idea? Bueno, esto parte porque a mí me sorprendió. Yo desconocía porque por reglamento teníamos que estar obligados a iniciar las sesiones de la sala y de la comisión en el nombre de Dios y la patria. Perdón, y quiero que sea bien precisa en eso. ¿Por reglamento están obligados? Sí, ya, hay que hacerlo. Bueno, yo me declaré en rebeldía porque decía no, yo no estoy aquí para legislar, aunque respeto a todos los creyentes, evangélicos, católicos, me relaciono con ellos en mi distrito, pero Dios no está en mi conciencia, yo tengo otro tipo de creencias a lo mejor y que me obliguen a legislar, abrir la sesión y por lo tanto legislar en nombre de Dios me parecía algo un poco chocante. Y al principio, bueno, estaba muy naturalizado en realidad en el Congreso. Y cuando empezaron como las amenazas de un parlamentario de no dar quórum en una comisión, a la diputada Cariola la amenazaron también cuando abrió el nombre de la patria y no de Dios, la amenazaron con censurarla, a la diputada Cristina Girardi también le ha sucedido, y yo dije, no, mejor hagamos algo simple, muy sencillo, que es quitemos del reglamento esta obligación y iniciemos la sesión de otra manera, en nombre del soberano que está establecido en la Constitución, que es el pueblo, o en nombre de la patria, o en nombre de la República. Pero por lo que yo entiendo al menos, lo que me enseñaron en la escuela es que el Estado es laico hace bastante tiempo. Entonces, yo lamento que se haya generado mucha odiosidad al respecto. Diputada, mucha odiosidad. Quiero pasar a eso después. Lo único después. que quiero decir es que esto no es contra ni los católicos, ni nadie que profesa la fe, sino que es por respeto a todas las posiciones y a todas las creencias. Hugo, usted que es sacerdote católico, ¿cómo toma el que exista esta tradición y la idea de modificarla? A ver, o sea, uno toma conciencia de estas cosas una vez que se ponen justamente en tela de juicio, digamos. Y en ese sentido quizás... Perdón, ¿usted sabía que se abría en nombre de Dios y la patria? No, yo pensé que era solamente las grandes sesiones, pero no las pequeñas comisiones. Con las comisiones también, justamente. Pero ahora me interesa un poco atrás, me lo confirman ahora. Y honestamente me parece bien, son de las pequeñas tradiciones que tenemos, que son propias de nuestra república, de nuestra forma de haber construido desde un principio, desde que somos república libre, la forma de hacer patria, entendernos al menos en el campo legislativo y la forma un poco de conservar tradiciones que se extienden ya desde el principio de nuestra patria libre, ¿no? Y sería una verdadera pena que se cortaran, se corrieran, o sea, se sacaran, porque revela una continuidad que bueno, es un buen recuerdo de la tradición de nuestros primeros padres, porque, a ver, porque con ese criterio, en fin, lo tendrán que ver los diputados, lo tendrán que ver los parlamentarios finalmente, digamos, o sea, por algo somos una república democrática, tendrán que verlo, pero sería una verdadera pena. Yo creo que son de las pequeñas, porque tenemos muy pocas tradiciones intangibles que se conservan, y en ese sentido bueno hacerlo. Y la referencia a Dios, yo lo entiendo en un doble sentido. Primero, un país mayoritariamente cristiano, ¿no es cierto? 80%, 75% entre católicos y evangélicos, 85% se declaran creyentes, o sea, responde a una idea de Dios muy inserta en el inconsciente colectivo. Perdón, Hugo, hay que ir una precisión de su parte. ¿A usted le parece que debería quedarse como una tradición más allá del sentido, porque son cosas distintas, o a usted le interesa que se abra en nombre de Dios por la conexión católica o cristiana de los chilenos? Justamente ahora que tomamos conciencia, y yo entre ellos, que bueno que justamente se haga mención
y se incluya dentro de esa mención, y ojalá que esa sea la conciencia con la cual se abre, a una inmensa mayoría creyente. La idea de la patria exactamente igual, digamos. Porque ¿qué es ser patria finalmente? ¿Un conjunto de qué? De ciudadanos, pero en torno a qué. Y aquí hay un punto neurálgico muy, como dicen los jóvenes, muy potente, como es la fe común, que no tiene nada de obvio. Conservémosla. Respetémosla, que se valore, porque finalmente repercute positivamente. ¿El proyecto busca no valorar, no respetar al cambiarlo? No, me imagino que no. Déjeme preguntarle a la diputada primero. Diputada. No, porque justamente cuando se debate la necesidad de contar con un Estado laico es justamente apegarse a la concepción de democracia y de república. Perdón, han dicho, ¿esto es un Estado laico o un Estado ateo? Y preguntan eso a propósito del proyecto. No, Estado laico, es que se confunde, es como cuando uno elimina la referencia a Dios, es como pareciera ser que uno le falta el respeto a los creyentes religiosos. No, lo que pasa es que cuando te imponen el abrir una sesión y por lo tanto legislar en nombre de Dios, alguien que es agnóstico, no creyente, o que en vez de creer en un Dios cree en dioses o en una diosa o en fin, cualquier creencia que tenga, es una imposición y atenta contra lo que es la libertad de culto, que es un debate también superado en Chile hace mucho tiempo. En la última constitución ya eso se había superado en 1925. Entonces, no es que se imponga el ateísmo o la visión agnóstica, sino que justamente el principio de laicismo, laicidad, y hay un debate que son cosas distintas, pero el Estado laico más bien es que se resguarde la libertad de culto, todas las religiones, todas las posiciones, y no se imponga una sobre otras. Por lo tanto, esto no es falta de respeto, sino que es considerar que aquí somos diversos y que el Parlamento, más por constitución, ojo, está mandatado, y todas las instituciones del Estado, a responder al único soberano que por constitución se señala que es el pueblo y no otro. Independiente de que individualmente haya personas católicas creyentes que creen en Dios como máximo soberano, omnipresente, omnipotente. ¿Y desde la Iglesia Católica se entiende esa explicación o se aprecia de manera distinta? De ninguna manera la laicidad del Estado de ninguna manera se toca con la mayor o menor mención de Dios. Eso está con el Estado laico de todas maneras. Aquí hago referencia, me pareció muy razonable lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, don Osvaldo Andrade, que en realidad, primero, para ubicar a la gente, a los telespectadores, que en realidad estamos hablando de un tema que comprenderá, y estoy seguro está usted de acuerdo conmigo, de que es un tema bastante menor dentro de la agenda, porque evidentemente hay muchísimos otros problemas más importantes que eso. Lo voy a preguntar pero lo quiero ubicar para que eso. no es un asunto que nos esté quitando el sueño, de ninguna manera. Hay temas infinitamente más importantes. Pero ya que está el tema, a mí me hizo pensar que es bueno que tomemos conciencia de tradiciones pequeñas, que justamente para recuperar su sentido. Y el sentido es que en realidad nos damos cuenta, somos una mayoría creyente. Y creo que de alguna forma eso ha encontrado ya, evidentemente, hace 200 años de tradición democrática, un lugar. ¿Por qué quitarlo? O sea, al contrario, conservarlo, cultivarlo, valorarlo. Eso yo creo que, y de ahí una pequeña petición muy humilde a los que no son creyentes, yo creo que se haría bien en captar esa sensibilidad. Cuando se tocó el asunto del Te Deum, que gracias a Dios ahora parece que ya no quedó nada, porque nos damos cuenta que parte está en el ADN de la cultura tradicional chilena. En muchas partes, claro, pensamos que en Santiago de Chile, pero en muchas partes si no hay Te Deum no hay 18. Es como quitar la empanada o la chicha, digamos. O sea, así de central. Me ha tocado estar en muchas ocasiones, un 18, fuera de Santiago, en provincia, en pueblos chicos. O sea, el Te Deum es lo que marca la festividad 18. Ahora, hay tradiciones, Hugo, que cambian. Por ejemplo, cuando antes los presidentes juraban cumplir con su deber, no me acuerdo cómo es el juramento en sí, pero se fue cambiando justamente atendiendo a que habían presidentes que no eran creyentes, y se cambió por ya era jura o promete, y algunos prometen y otros juran. O sea, hay tradiciones que se van cambiando de acuerdo a cómo van cambiando los tiempos. Claro, pero todos ellos han sido parte de esta misma tradición, todos han participado en el Te Deum, por ejemplo, yo pienso, en fin, entonces, y ninguno vendría, y vuelvo a citar a Osvaldo Andrade, digamos que no se hizo ningún problema en participar del Te Deum. Muchos parlamentarios participan de muchas festividades religiosas, siendo que no las comparten, pues son muy respetuosas de ellas y no las eliminarían, digamos. Diputada Vallejo. Varias cosas. Lo primero es que a uno se le obliga a mentir. Porque, insisto, yo no soy creyente, respeto todas las creencias, no tengo ningún problema, las puedo incluso comprender, converso con cristianos, no cristianos, en fin.
Pero cuando me obligan a abrir la sesión, y un acto solemne, porque abrimos una sesión para legislar distintas materias que requiere el país, y me obligan a hacerlo en el nombre de Dios, me obligan a mentir a mis electores. Y eso yo creo que no corresponde, ¿ya? En primer lugar. Lo segundo es que yo comparto de que esto es un debate que se creció mucho de manera innecesaria. Primero porque, desde mi punto de vista, no debería estar en el reglamento esta obligación. El Estado es laico por constitución. Pero es un tema menor, ¿usted coincide? Porque ha sido parte de la crítica. Esto era fácil despacho, si esto ni siquiera tiene que pasar al Senado, lo revisa la Comisión de Constitución. Pero iba a provocar discusión. Pero es que si era tan irrelevante, entonces no debió haber tenido la repercusión que tuvo. Al parecer es más relevante de lo que algunos señalan que es, porque tiene una carga simbólica importante. Ahora, ojo con algunos argumentos. Está bien que hayan tradiciones, pero no todo por ser tradición es bueno. Antes a los niños se les golpea las manos con reglas, con varitas, y era tradición. Hace poco dijeron que las hinchadas en Chile eran de las más racistas, homofóbicas, y alguno por ahí en la AFP dijo, pero es que algo folclórico. Pero es que estamos hablando ya del siglo XXI, hay que revisar ciertas prácticas y ciertas tradiciones. No es que queramos eliminar las tradiciones, pero hay cosas que vale la pena echarle una mirada a propósito de debates que incluso ya dimos hace tiempo. Lo tercero, en relación a la mayoría. Sí, yo sé que la mayoría en Chile es católica y es creyente, pero si fuera simplemente por imponer una visión de mayoría en desmedro de alguna minoría que puede ser atea, entonces podríamos decir que abramos las sesiones en nombre de todos los heterosexuales y no consideremos los homosexuales en la legislación chilena. Y no, pues si una democracia, una república tiene que considerar también las minorías y tratarlos todos como ciudadanos y no como creyentes, porque si no vamos a tratar, por ejemplo, después de legislar como delito cuestiones que para la Biblia son pecados. Y entonces no se pueden mezclar esas cosas. Aunque la mayoría sea creyente, aunque en algún proyecto haga referencia a un feriado religioso, lo discutimos democráticamente, está bien, pero otra cosa es que se nos imponga iniciar una sesión, que es un acto solemne, porque implica abrimos la legislación sobre distintas materias en el nombre de una divinidad, y eso es distinto. Yo creo que es importante hacer al menos el punto en eso. Antes de seguir, perdón, con el diálogo, Hugo y diputada Vallejo, quiero que pasemos a revisar lo que dicen las personas en la calle. Salimos a preguntarles sobre este tema y esto es lo que nos dijeron. Yo encuentro que todo en nombre de Dios, todo va bien. Estupendo me parece, porque nada que es con el nombre de Dios. Pues. Es un país que se supone que es para todas las personas y no todas las personas creen en Dios. Son los menos indicados como para jugar en nombre de Dios. Porque no tiene nada que ver Dios con la política. Le reza a Dios, le reza porque yo quiero rezarle. Pero por la política, ojalá que eliminara la política. No quiero que la saquen. Ahora quieren sacar a Dios de todos los temas. Yo creo que deberían sacarla, más que nada porque no tiene ningún aporte esa frase. Está bien repartido, hay varias opiniones. Sí, yo quiero hacer una aclaración, además que para los que son creyentes, decir que vamos a eliminar a Dios es una contradicción, porque supone que Dios está presente en todas partes, y yo no voy a eliminar a Dios, así es como ridículo eso. Es una cuestión de que a mí no me impongan eso, porque yo no creo, me obligan a mentir, y el Estado es laico, si así es simple. Es muy sencillo, si al final yo creo que han generado mucha polémica, y además, ojo, lo traje, y ustedes saben que yo quería mostrarlo, porque una ayuda a memoria. El proyecto se presentó hace un tiempo, otro proyecto, un demócrata cristiano, el exministro Jorge Burgos, presentó un proyecto para eliminar la obligación de jurar y poder optar a prometer. Y todos los parlamentarios que me salieron a criticar, con mucha odiosidad diría yo, entre ellos el diputado Felipe Ward, votó a favor. Y varios diputados UDI y de demócrata cristiano, bueno, Celso Morales, Sergio Ojeda, José Miguel Ortiz, perdón, este proyecto era José Antonio general, Caz, sí, incluso para los juramentos judiciales, en fin, o sea, bueno, todavía algunos pasa que lo hacen jurar en nombre de Dios y los santísimos sacramentos. Sí, es que no mal recuerdo, a los jueces. Sí, me han escrito abogados. No, los jueces hoy día lo decían en Twitter también, que los hacen jurar de esa manera. Sí. Esto era para todos, yo ¿no? creo que, mira, si Dios es amor, yo no entiendo por qué la reacción tan odiosa de muchos creyentes. Sí, a ver, en eso estamos totalmente de acuerdo. Por eso, nuevamente, o sea, creo que tal vez como somos los chilenos, ¿no? Tal vez un poquito excesivo. Pastor Soto fue la guinda de la torta. Bueno, en fin. Pero a lo que voy es que por eso, insisto, para ubicar también a los televidentes, que estamos hablando de un tema muy menor y que dentro de la agenda no nos quita para nada el sueño y que hay temas infinitamente más relevantes y ojalá que quede algo de tiempo para hablar sobre ello. Me gustaría hacer una palabra sobre el Sename de todas maneras, porque creo que indignante que como país realmente lo hemos echado debajo de la alfombra
y hemos hecho una pura mejoría cosmética. Pero en fin, volviendo a este tema, insisto en dos cosas. Primero, en esa sensibilidad que se esconde detrás de estos pequeños gestos. O sea, ahí también invitar, yo no sé si mentirnos la palabra, porque no, es simplemente el respeto a esa tradición y a esa creencia de una buena mayoría que no hay que subestimarla, que al contrario, que se siente interpretada frente a eso. Habría que sacar también la mención a Dios en el himno nacional, habría que sacarla, en fin, tenemos una serie de otras, habría que, en fin, de alguna forma, bueno, volvemos a lo del Te Deum, o muchas otras cosas que en el cual se encuentra de alguna forma también presente la idea de Dios. Muchos himnos de las Fuerzas Armadas está presente la idea de Dios. Bueno, en fin, si es con eso, con el mismo criterio tendríamos que barrer con muchas cosas. Y insisto, tenemos muy poquísimas cosas que hacen referencia a la idea de Dios en relación a otros países, y por eso en realidad es prácticamente nada. Ahora, usted menciona esto. Bueno, en fin, es parte de ese pequeño patrimonio intangible que tenemos, muy poco, que bueno, nos recuerda, insisto, la mayoría de chilenos que se siente interpretados por esta idea de Dios, cualquiera sea esta, y mayoritariamente cristiana, y lo otro responda a una tradición prácticamente ininterrumpida, de 200 años de República Independiente. Quiero hacer una pregunta distinta a los dos. Incluso los evangélicos se sienten discriminados con muchas cosas que pasan, porque esto, la libertad de culto, de repente no se respeta porque, por ejemplo, no solo los decanes, son de las Fuerzas Armadas. Los capellanes. Sí, los capellanes tienen remuneraciones mayores por ser católicos. En desmedro de los que son evangélicos. Entonces, uno decía, entonces los evangélicos también, no, pues que mejor no se den esas como remuneraciones adicionales. Le quería preguntar justamente algo parecido a cada uno. Diputada, primero, a usted y varios parlamentarios le acusaron de llevar adelante esto porque es comunista, porque los comunistas son ateos y que había una relación entre que usted fuera comunista y que se le ocurriera esta idea. No, mira... Tenemos mucho, como sería vulgarmente pechoño, porque tenemos muchos compañeros del Partido Comunista que son mormones, católicos, evangélicos, o sea, de todo. Tenemos una universidad muy grande, ustedes sabrán. Muchos militantes. ¿Puedo dejar contar la anécdota de Gladys Marín? La Gladys, que era muy pechoña, muy creyente. Cada vez que iba a Viña, a Valparaíso, paraba en el santuario de la Virgen de los Vázquez y se detenía un buen rato delante de la imagen de la Virgen, así que yo la felicito. Muy equivocado. Muchos se casan hasta por la iglesia, ¿no? Si eso nada que ver. De hecho, me decían esto que Camila quiere transformar la típica, salía sin argumento en Cuba, en Venezuela, y allá sí que son creyentes. Fidel, Chávez, lamentablemente, bueno. No, sí, ahí son muy creyentes, son muy religiosos, Entonces, no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con ser comunista, de izquierda. Insisto, este proyecto fue presentado por un demócrata cristiano, apoyado por el parlamentario UDI. Yo creo que sí hay una cuestión también conmigo, lo presento yo y es como, démosle todo contra Camila, y inflemos la cuestión y hagamos esto un escándalo innecesario, porque como bien tú dices, esto era muy sencillo, simple. Hay muchos otros proyectos, obviamente, mucho más importantes. Tenía que pasar de fácil despacho un cambio reglamentario para normalizar una situación que yo creo que es un poco normal. A ver, bueno, quizás por lo mismo, y al revés, digámoslo, tal vez a los no creyentes dentro dentro de los parlamentarios, que a veces se muestran demasiado virulentos en relación a las cosas religiosas. Ya la misma cosa poner en pregunta el asunto del Te Deum, que oye, mire, yo creo que muchos se sientan igual. Claro, una invitación que siempre la ha hecho y siempre se ha aceptado, en fin, entonces venir como a cuestión, y por lo demás son libres de ir o no, digamos. Claro. Pero en ese mismo sentido yo quería preguntar si esto no tiene que ver o no lo ve la Iglesia también como una forma de respuesta o de mirada sobre la influencia que ha tenido siempre la Iglesia católica, más que las otras iglesias, en los parlamentarios, en los gobiernos, que siempre son un factor importante para los mal llamados temas valóricos como el aborto, en fin, ese poder de la Iglesia, como tratar de ponerle un freno a propósito de ley. ¿Ustedes lo interpretan como eso? No, a ver, la Iglesia somos todos, y lo que, en este caso, ya, digámoslo así, los curas, representamos el sentir de la gente, lo escuchamos, y eso, insisto, nuevamente a los parlamentarios no creyentes, meterse un poco más en la cultura popular, en la religión popular, de los católicos. Y voy a la misa, a mí me invitan harto. No hay problema. Voy a la de los evangélicos, católicos. Por eso, y captar un poco que en realidad estos temas
ahora que lo pregunto, porque evidentemente tomamos todos conciencia, en realidad esto se dice, y en realidad sería una verdadera lástima que se quitara, o sea, una pena, o sea, un país mayoritariamente cristiano o creyente, son de los pequeños recuerdos que efectivamente reina un sentir mayoritario. Que no le tengamos miedo a esa mayoría, digamos, al contrario, que quiere ser inclusiva. No hay también. temor de la Iglesia de que le vayan quitando espacios. No, de ninguna manera, ningún temor. ¿No lo interpretan así? No, somos un país libre, un país y nosotros somos los primeros en valorar la libertad religiosa. Por favor, nadie puede sentirse. Ahora han llegado muchos de otros emigrantes de muchos países, muchos de ellos no son cristianos, otros sí. En fin, que se sientan aquí en casa, que sean bien acogidos. La Iglesia ha sido la primera en abrir las puertas, la primera en levantar la voz para que se los incluya. En fin, suma y sigue, no hacemos distinción al momento de acoger en algunos de los hogares que tenemos, hablando de Sename, de los hogares de acogida de niños, qué religión tienen, o si están bautizados o no, nada, eso no es ninguna pregunta. Primero se lo acoge, se lo atiende, se lo alimenta, se lo educa y bueno, en fin, y si después de alguna forma adquieren la fe o tienen curiosidad por ella, bueno, en fin, evidentemente el camino está libre, pero el cristianismo, la fe católica es esencialmente libre. Diputada, ¿qué va a pasar con este proyecto? ¿Se llegará a votar? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir? A la Comisión de Constitución, que está obviamente con otros proyectos, entonces cuando se libere debería ponerse en tabla. Yo hablé con el presidente de la comisión, el diputado Ceroni, que más él firmó el proyecto anterior, está de acuerdo y espero que se debata rápido. Si yo creo que, insisto, no puede tomarse más del tiempo necesario. Esto tiene que ser de fácil despacho, pasar a la sala, que se pongan de acuerdo en nombre de quién abrimos. Yo hice una propuesta en nombre del pueblo, puede ser en nombre de la República sobre la patria, o optativo, que algunos pueden decir en nombre de Dios y otros no, que no me obliguen y a otros tanto. Y yo creo que la sensibilidad del mundo católico, cristiano, de la gente creyente en Chile, que es importante, no se va a perder, no va a perder su fe por esto. Muchos ni siquiera sabían. ¿Y cómo ve el equilibrio en la Cámara para una votación como esta? Le pregunto, ¿están los votos? Sí, porque mira, por lo mismo que te señalaba de que algunos que, yo creo que también por falta de argumentos y por una cuestión que quizás es poco, en un periodo electoral, poco rentable, han dicho debate innecesario, para qué nos prestamos a cosas, cuando en el Congreso la verdad es que se discuten realmente muchos proyectos de ley que no tienen mucha importancia y no dicen nada, pero muchos de ellos votaron afuera en su momento. Yo creo que si se da un debate racional, tranquilo, sin tanta cuestión mediática, debería aprobarse. Si es de sentido, para mí es de sentido común. ¿Y usted se abre también a que sea optativo? Porque el proyecto no lo dice, pero que sea optativo, que un parlamentario pueda decir... Si como a diferencia de algunos que dicen que yo quiero imponer la eliminación de Dios y transformaste una dictadura comunista, yo le propuse un proyecto de ley para que se discuta en democracia. Y aquí no estoy imponiendo nada, propuso un proyecto de ley, si no hubiera hecho, no sé, no soy el ejecutivo, no pongo un decreto, no impongo, ¿ya? Y lo que yo creo es que se debata, y por lo tanto hay distintas opciones. Algunos han dicho, y yo digo, bueno, quizá puede ser una opción el que esto sea optativo. Porque hasta el momento a mí no me han dejado opción. Tengo que abrir en nombre de Dios y la patria, no lo he hecho, me han amenazado y está siempre eso de que el reglamento hay que respetarlo, obviamente, si no va a ética o te pueden censurar. Entonces puede ser optativo o puede ser que incluso se abre la sesión nomás. No, tampoco tanta formalidad. Se debatirá en la Comisión de Constitución, después en la sala, y yo espero que no demore mucho, que sea fácil, porque esto tampoco es que todo el Congreso se congela para discutir esto. No, se están tramitando muchas otras cosas que son mucho más importantes, estoy de acuerdo. Por lo tanto, ojalá pase rápidamente y podamos tener una especie de consenso Hugo, en la Cámara. ¿Y ustedes creen desde la Iglesia Católica que aprobándose este proyecto pueden después ponerse en debate otro tipo de tradiciones que tienen que ver con la Iglesia Católica, por ejemplo el Te Deum que usted le mencionó? Claro, o en fin, o sacar la mención al Señor en el himno nacional, digamos, también está ahí, donde lo cantamos. Claro, o sea, también está ahí. Exageración. Igual Te Deum es distinto. O sea, no, claro, pero... ¿Usted cree que se abre esa puerta? Lo que vale para una cosa no es que lo hace el Estado. Podría valer para otra. No es que el Estado hace el Te Deum, no es que... Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo, pero una verdadera pena que las autoridades elegidas por todos no participaran, digamos, ¿no? Sería, o sea, una verdadera lástima, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Insisto en este respeto a un sentir mayoritario, a nuestra configuración de ser patria, que en realidad los elementos no son el hecho de que tenemos un mar común, o que tenemos una cordillera, o en fin, o que hablamos un mismo idioma.
sino que en realidad ser patria, buena parte es el compartir valores que tienen su raíz en una tradición cristiana y de la cual participa una inmensa mayoría de los chilenos, digamos, ¿verdad? Y tener esa sensibilidad para captar eso, a mí me parece muy importante, particularmente... Estoy de acuerdo, yo creo que compartimos valores con el cristianismo. Absolutamente, sí. El hecho de que estemos conversando sí, está bien, aquí es pero es distinto a hacer de... referencia a una deidad. Y el Estado no es confesional, insisto, el Estado es laico y creo que podemos convivir. Mira, si tú decías que hay que permearse yo voy a la misa y respeto y hasta de repente he tratado de aprenderme algunas canciones, pero lo hago por voluntad propia. Sí, lo hago por voluntad propia y me gusta conocer, me gusta compartir. En la fe hay mucho evangélico. No, porque hay gente que más... O sea, es mi electorado, o sea, la gente que tengo que representar, obviamente, tengo que conocerlo, me invitan a su ceremonia, yo voy, ellos saben que soy atea, que no soy creyente, y lo respetan. Y encuentro que eso es una sana convivencia. Pero otra cosa es que me impongan, ellos no me imponen. Y eso, para mí, es parte como de la concepción básica de democracia. Hugo Tagle, capellán, diputada Camila Vallejo, tengo que cerrar, un tema muy interesante y apasionante. Se pasa muy rápido. Es una imposición, ¿eh? Bueno, en nombre de Dios. Aquí tengo que decir que aquí mando yo, no, aquí no hay proyecto de ley, aquí no se vota la extensión del programa. No, les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Prendió mucho el tema en redes sociales, hay mucha discusión a propósito de lo que estamos conversando hoy día, así que se agradece. Y antes de decir chao y pasar al próximo programa, pongan atención a lo siguiente.